volvieron a marchar. Adultos, abuelitos y la generación Z regresaron a las calles, ahora con una consigna más: exigir la liberación de los detenidos en la manifestación del sábado. ¡Exijo seguridad, no brutalidad! El contingente partió del Ángel de la Independencia y marchó por el Paseo de la Reforma. ¿Por qué marchas? Porque cuando vi la marcha de la generación Z y vi que le cayó el gas pimienta a una niña, también le pegaron a muchos muchachos, me indigné mucho. Estamos cansados de las injusticias, de que hablen y los callen, los maten a los valientes. Tengo miedo de vivir en mi México, porque tengo miedo de salir a las calles y no regresar con mi familia. Pretendían llegar al Zócalo, pero una barrera de policías antimotines se los impidió. ¿Por qué hay tantísimos que se supone que los granaderos ya no existían? ¡Déjanos pasar! Metros antes de Palacio Nacional, otra barrera de policía se interpuso, obligando a los manifestantes a retirarse. Y volveremos a salir, porque esto no se acaba. Pero minutos más tarde, la Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, afín al gobierno federal, realizó una marcha. A ellos sí les dieron paso libre hasta el Zócalo. 2 manifestaciones en un mismo día. Una reprimida, encapsulada y silenciada. Y la que aplaude con todas las facilidades. Una nueva marcha en México nos ayudó para evidenciar 2 cosas: que la presidenta con A, Claudia Sheinbaum, está dispuesta a utilizar a los funcionarios del Estado, a los funcionarios policiales, para frenar marchas en su contra y para reprimir a manifestantes que salgan a cuestionarla. La presidenta con A, que dice que en México no se reprime, en México hay libertad de expresión, y que se niega rotundamente a utilizar a esos mismos funcionarios policiales para enfrentar a los narcos, porque a los narcos ni con el pétalo de una rosa, a esos elementos que están para proteger al pueblo, no para reprimirlo, para enfrentar a los criminales, para enfrentar a los narcos. ¿Qué hubiera pasado si una cantidad tan grande se lo hubiera enviado a Carlos Manso para combatir la criminalidad de Michoacán, en lugar de dejarlo a su suerte y que tuviera este lamentable final? Una pregunta que se hacen los mexicanos coherente: ¿por qué negarse tanto a utilizar a esos funcionarios policiales para que protejan al pueblo? Así como lo ha hecho el presidente salvadoreño Nayib Bukele, así como mandaba a todos estos militares a cercar colonias enteras, a buscar a los criminales. Imágenes impactantes. Ahora podemos ver imágenes similares en México, pero toda esa cantidad de funcionarios policiales no es para enfrentar a los criminales, es para frenar a los manifestantes que van a cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum por no hacer nada en contra de los criminales, por no proteger al pueblo. Y podemos ver estas imágenes y comparar la situación, comparar las acciones de un gobierno que se dice humanista. En estas imágenes estamos viendo cómo el presidente Nayib Bukele despliega a miles de militares y funcionarios policiales para salir a proteger al pueblo, para salir a buscar a los criminales. Y del otro lado vemos cómo el gobierno humanista de Claudia Sheinbaum, el gobierno que dice abrazos y no balazos, despliega a sus funcionarios policiales para reprimir a la juventud, para frenar a gente que está gritando, que no quiere más violencia y que no quiere que los criminales se salgan con la suya. Esto es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. Y otra cosa que también hemos podido aprender en estos días, con todas estas manifestaciones, con toda esta represión, que todos estos organismos de derechos humanos solo salen a atacar a los políticos que no les gustan. Ya hemos visto cuántos ataques, cuántos señalamientos de violaciones de derechos humanos han sido dirigidas hacia el presidente salvadoreño por encarcelar a criminales. Pero ante toda esta represión que hubo en México, estos organismos no salieron a manifestarse, no dijeron nada. ¿Por qué? Porque les agrada la presidenta con A, la presidenta progre, la presidenta que comulga con sus mismos ideales izquierdistas, que ella misma señalaba al presidente Bukele, que lo que estaba haciendo era peligroso porque era autoritarismo, era un peligro para la democracia, violaciones de derechos humanos. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y cuando vemos las imágenes de estos países liderados por progres que salen a reprimir a los ciudadanos, que los callan cuando están pidiendo simplemente seguridad, que se frene la violencia, estos señores se callan, no dicen nada. Veamos este reportaje. Para evitar que a un ciudadano le pasen con el tractor del autoritarismo encima de sus derechos humanos, están las comisiones que deberían ser el freno para esa maquinaria del Estado. Pero desde la marcha de la generación Z del sábado 15 de noviembre,
Esos organismos destacan por su inacción. En esta reacción que ha tenido frente a las notorias violaciones a la libertad, a la seguridad, a la integridad física, al debido proceso, todos estos derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha dicho nada más que quizá lo vamos a investigar. Ese mensaje de brazos cruzados ante los evidentes abusos preocupa a las asociaciones civiles especializadas en la defensa y promoción de los derechos humanos. Hemos sido testigos que justamente este silencio institucional a veces genera más vulnerabilidad para las víctimas. Esto se propicia, que las violaciones sigan impunes. La CNDH y la CDH de la Ciudad de México tienen el deber de actuar con máxima autonomía. El problema, dicen los expertos, surge cuando organismos que deberían ser autónomos son presididos por personajes afines al régimen, que tal parece tienen la encomienda de defender al régimen y no al ciudadano. ¿Qué tiene la hipocresía de estos organismos, de estos gobernantes, de estos políticos que señalaban al presidente salvadoreño por encarcelar a criminales? Hay que dejar muy claro esto. Lo que estaba haciendo Nayib Bukele era buscando a los criminales que perjudicaban, que sometían a sus ciudadanos. Criminales por los que estos gobernantes, por los que estas ONGs salieron a alzar la voz a defenderlos. Pero cuando se trata de jóvenes, cuando se trata de gente que está exigiendo legítimamente que los protejan, que los respalden, que no los dejen solos, que no sigan permitiendo que le quiten la vida a esos líderes que están protegiéndolos y sacando el pecho, como era el caso de Carlos Manso. Ahí sí se callan, ahí sí se vale reprimirlos porque a ellos no les conviene que expongan que sus políticas en lo que quieren vender como una receta, que es efectiva. Simplemente es una receta que beneficia a criminales y termina teniendo a los ciudadanos como unas víctimas. Amiga, ¿cuál es la petición? Que nos dejen pasar y que nos dejen manifestar libremente. Es nuestro derecho, nuestro libre tránsito. Estamos cansados de la corrupción, de los homicidios, de los feminicidios, de las extorsiones. Estamos hasta la madre de no poder salir tranquilos. Nosotros tenemos el poder de quitar a esa gente. Así como nosotros los pusimos, así los quitamos. Y no vamos a dejar de salir a la calle. Por favor, no podemos estar apoyando atrás de un teléfono, tenemos que venir aquí. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Mariana. Platícale a toda la gente, pues lo que decían, que para ellos fue más importante la marcha, el desfile. Sí, es una vergüenza, ¿no? Porque nos damos cuenta el gobierno cuáles son sus prioridades y como dicen, pan y circo al pueblo y así todos están felices. Pero aquí nosotros no nos vamos a callar. Señoras y señores, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan del silencio de estos organismos de derechos humanos? Del descaro de estos políticos que atacan a Bukele, que utilizan a las fuerzas del Estado no para proteger a los ciudadanos, sino para reprimirlos. Hay que tener siempre esto en cuenta. No hay que olvidarse de cómo atacaban a Bukele y ahora se callan cuando quienes están reprimiendo a su pueblo, quienes están violando derechos humanos, comulgan con la misma ideología que todas estas ONGs. Tenía razón el presidente salvadoreño en exponer cómo ellos lucran del crimen organizado, viven del baño de sangre de nuestros países y no les conviene que eso cambie. Déjenme su opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like, compartir este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.